En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo segundo, gracia y justificación. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 10 números al estudio del tema que tiene como título la gracia. El día de hoy estamos ya en la quinta catequesis sobre este tema de la gracia. Vamos a profundizar hoy en los números 2003 y 2004. Número 2003 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la gracia es, ante todo y principalmente, el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Número preciosísimo este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Decíamos en catequesis anteriores que a la hora de explicar qué es la gracia, teníamos el riesgo de imaginarnos la gracia como si fuera alguna cosa que Dios nos da. Esto lo dijimos, ¿no? Una cosa que Dios nos da. Cuando pedimos que nos envíe su gracia, recuerden ustedes, lo que estamos pidiendo es que Él mismo sea quien se nos dé. Le estamos pidiendo su cercanía. Es decir, no estamos pidiendo a alguien algo, sino a alguien. Entendiendo esto, queridos amigos, hay un término en teología que se usa para distinguir dos cosas en la gracia. Existe la gracia creada y existe la gracia increada. ¿Cuál es la gracia increada? Pues hace referencia a Dios. Dios, que no tiene principio ni fin, nadie lo ha creado, es la presencia de Dios mismo. Esa es la gracia increada. Y la gracia creada hace referencia a los efectos que esa presencia tiene en nosotros. Esto es interesante y no vamos a entrar a hablar de estos términos teológicos mucho más profundo. La gracia increada es Dios mismo y la gracia creada son los efectos que esa presencia tiene en nosotros. Por tanto, lo que viene a decir el Catecismo en este número 2003 es que la gracia que Dios nos da como don tiene unos efectos en nosotros. Y esos efectos son la justificación, la santificación. Los efectos de esta gracia, este número del Catecismo no los enumera, muy interesante. Dice el primero: asociarnos a su obra de salvación. ¿Qué cosa? Dios quiere que tú seas partícipe de ella. Segundo efecto de la gracia, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros. Mucho más impresionante. Tercero, en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. ¿Cómo? Con la instauración del reino de Dios entre nosotros. Los dones, dice el Catecismo, nos permiten estas tres cosas.
asociarnos a la obra de salvación, para ser capaces de colaborar en la salvación de los otros, instaurando el reino de Dios entre nosotros, es decir, la iglesia. Qué tareota la que tenemos tan maravillosa. Luego continúa este número 2003 y nos dice, estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Es decir, tenemos también gracias especiales, muy especiales, a las cuales les llamamos carismas. Una palabra que se escucha mucho, que hemos hablado en catequesis también varias veces. Carismas. Y ese término carisma significa favor, don gratuito, beneficio. Cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros, el don de lenguas, los carismas están ordenados a ayudarnos a encontrar la gracia santificante. Están ordenados a ayudarnos a encontrar el bien común de la iglesia. Están ordenados a ayudarnos a ponernos al servicio de la caridad y están llamados a ayudarnos a edificar la iglesia. Qué cosa más maravillosa, es decir, tenemos todas las armas para combatir el mal, para combatir a Satanás, para combatir el demonio, instaurando el reino de Dios en la tierra. También nos dice el catecismo que son conductos que Dios nos da con estas gracias especiales. Y entonces hace esta maravillosa distinción. Las gracias sacramentales que recibimos a través de los sacramentos de la iglesia y los carismas que recibimos como regalos, como favores, como beneficios de Dios, inspirando a cada uno según sus cualidades y según la vocación para la cual Dios lo ha creado. Sin duda alguna, queridos amigos, el conducto más objetivo, el más visible que Dios ha establecido para darnos esa gracia, sin duda alguna, son los sacramentos, ¿no? Esos 7 sacramentos establecidos por Jesucristo, que son los signos visibles a través de los cuales Dios nos da su gracia, que es invisible. Pero Dios no se limita solamente a los sacramentos. Dios también envía su gracia por conductos que son extrasacramentales, que son gracias especiales. Y esas gracias los vamos a llamar los carismas. Dentro de los carismas se distinguen 2. Los carismas extraordinarios y los carismas ordinarios. Estos dones, estos carismas, los extraordinarios permiten colaborar en los milagros, colaborar a Dios para hacer obras que superan la naturaleza humana. Dios le ha dado esto a algunos santos. Pero generalmente, los carismas no son de tipo extraordinario, sino que son de tipo ordinario. Son dones, son carismas para nuestra vida ordinaria. Dios nos quiere como instrumento especial para llegar a los enfermos, para llegar a los necesitados, para llegar a toda persona. Y estos dones
que nos capacitan y nos ordenan para la construcción de ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, hacen que la Iglesia tenga una tremenda amalgama de dones, de servicios, de beneficios, de favores hacia el hombre de parte de Dios, al inspirarle todos estos carismas a tantos hombres y mujeres en todas partes de este mundo. Al final no importa que sea un carisma extraordinario o que sea un carisma ordinario. Lo importante es que tanto uno como otro está ordenado hacia la gracia santificante. Todo lo que hacemos con el carisma que Dios nos ha dado es para ayudarnos y ayudar a muchos hombres a que logren en su vida la gracia santificante, a invitar a los hombres de este mundo a vivir en gracia de Dios, a invitar a los hombres al servicio de la caridad, a invitar a los hombres a buscar siempre el bien del prójimo. De hecho, queridos amigos, para saber si un carisma es verdadero o no, aquí mismo el catecismo nos ofrece unos elementos de comprobación de si un carisma es o no es de Dios. Primero, la primera manera que nos ofrece el catecismo para comprobar si un carisma es o no verdadero es que ese carisma esté para vivir en gracia de Dios, para ayudar a los hombres a vivir en gracia de Dios. Si un carisma no invita a la vivencia de la gracia santificante, eso hay que dudarlo. Quien diga por ahí que tiene carismas, ¿no? Que tiene muchos dones que Dios le ha regalado, pero esos dones no se traducen en una vida de santidad, en una vida de gracia, en una vida de fidelidad a los sacramentos de la iglesia. Ahí, queridos amigos, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Eso es un cuento. Los carismas están ordenados a ayudarle a los hombres a vivir en la gracia santificante, en la gracia habitual. Si no, es mentira. Segunda manera de comprobar si un carisma es verdadero o no. Si está al servicio de los demás. Si está al servicio de la caridad. Si está al servicio del bien común. Si no, eso es mentira. Quien diga que tiene un carisma, pero solo lo pone a su beneficio, explotando a los demás como hacen muchos por ahí, ahí no hay verdadero carisma de Dios. Ahí tenemos pues este maravilloso número del catecismo, cómo nos regala la manera de saber los carismas, de entender los carismas, de identificar cuáles son y sobre todo, incluso, nos regala dos elementos de comprobación para examinar nosotros si un carisma es o no es verdadero. Dicho esto, damos un paso más y el catecismo nos propone el número 2004 que dice: entre las gracias especiales, conviene mencionar las gracias de Estado, que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los ministerios en el seno de la Iglesia. Y nos regala este número un texto de la carta a los Romanos 12, 6, 8. Teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada,
Si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. El que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Es un texto preciosísimo de San Pablo a los romanos. Y entonces aquí es importante, queridos amigos, entender este número que nos presenta el catecismo cuando nos habla de la gracia de Estado. Por gracia de Estado se entiende los dones, los regalos, incluso los carismas que recibimos según el estado de vida que cada uno tiene. Son dones de Dios a la inteligencia y a la voluntad del hombre. Y por esos dones que Dios le regala a la inteligencia y a la voluntad del hombre, éste se hace capaz para realizar todo lo que tenga que hacer en su estado de vida, sustentado por la gracia. Y esto es importantísimo y supremamente práctico. La gracia de Estado, queridos amigos, se debe de entender bien. Porque a veces la hemos entendido con algunos errores. Vamos a enumerar algunos para entender bien esto. Eso, por ejemplo, de que Dios ya te ayudará, eso puede ser una falsa confianza, porque hay veces pretende justificarse uno en ese Dios ya me ayudará para no prepararse adecuadamente para afrontar las cosas. Ese Dios te ayudará. Puede ser allá un rincón donde uno se mete para ocultarse. Para ocultarse. Es más, podríamos decir que esa expresión tan común entre nosotros, ¿no? Ya Dios te ayudará, ¿no? Puede ser un abuso de confianza con Dios. Por ejemplo, el catequista que tiene que preparar su catequesis y no la prepara. Y entonces a la hora de dar la catequesis dice, Dios me dará la gracia y Él ya me inspirará. Y entonces resulta que en vez de preparar su catequesis, lo que estaba haciendo era durmiendo, haciendo pereza o viendo su partido de fútbol o yo qué sé. Pero no preparó su clase, no preparó su catequesis y se refugió en ese Dios me dará su gracia, Él me inspirará. ¿No? Incluso uno le pone textos bíblicos al asunto, ¿no? Yo pondré en tu boca mis palabras y uno se escuda de todo eso, pero no preparó su clase. No preparó su catequesis. Y aquí hay que estar supremamente cuidadosos con esto. Porque es que la gracia no suple el esfuerzo de la naturaleza humana. La gracia lo que hace es posibilitarlo, pero no lo suple. Dios no te va a escribir tu clase, eso tenlo por seguro. Él te va a posibilitar tu inteligencia y tu voluntad para que la prepares bien, pero no te la va a escribir. Dios no le hace la plana a nadie. Eso te toca hacerlo a ti. Por ejemplo, en el matrimonio. La salud del matrimonio está muy condicionada por la calidad del noviazgo que tuvieron. De hecho, las carencias del noviazgo se arrastran en el matrimonio. Es muy ingenuo pensar que la mera novedad del cambio de estado de vida, ya no somos novios sino pareja, incluso con la gracia del sacramento del matrimonio,
que eso sea suficiente para subsanar todas las lagunas existentes que no trabajamos o que no conocimos en los años del noviazgo. Tampoco cabe pensar ni esperar que el curso prematrimonial de un día vaya a ser suficiente para suplir un proceso de preparación que debería haber ocurrido en los años de noviazgo. Y uno no se puede ocultar en la gracia diciendo, ya, una vez que nos casemos, Dios se encargará. No, 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 no. Dios no te hace la plana. Dios no te hace la plana. Eso que tú no quisiste hacer por desidia durante el tiempo de preparación, en este caso durante el tiempo del noviazgo, lo vas a arrastrar por siempre. Otra cosa es que tú hayas hecho lo que has podido en conciencia. Y entonces Dios, viendo tu trabajo, viendo tu esfuerzo, entonces Él suplirá en aquello donde nosotros no hemos sido capaces. Pero cuando yo no he hecho mi tarea, Dios no te hará la plana. Otro error de la gracia, de este entendimiento de la gracia de Estado, ¿no?, es entenderla como algo estático, como que yo ya llegué a un momento y entonces me paro. Por ejemplo, ya me casé, entonces ya tengo derecho a mi mujer o a mi marido. Ya me establezco en este estado de vida y ahí me quedo. Como si ya hubiéramos llegado a la meta y ya no tenemos necesidad de sentir la llamada de Dios a seguir creciendo. Y fíjense, queridos amigos, que pasa muchísimo. Como que la meta era casarse. Incluso en el sacramento, ¿no? Como que la meta era llegar al altar. No, esa no era la meta. Esa era una partecita de la meta. Porque es que en la vida cristiana, el que no crece, retrocede. Hay personas que llegan al sacramento del matrimonio y tienen una especie de sentido de posesión sobre su mujer o de posesión sobre su esposo. Como que en el noviazgo tenían que ganársela, tenían que tratarla mejor, pero una vez casados ya sienten que son suyas, ¿no? Y entonces ese casarse se convierte para ellos en una justificación de su egoísmo. Lo mismo le puede pasar a un señor sacerdote. No basta con recibir el sacramento del orden sacerdotal. Es necesario, querido amigo sacerdote, seguirte convirtiendo en otro Cristo cada día. El estado de vida es siempre un continuo volver al amor primero, siempre en camino de conversión. Cuando decimos que Dios nos da la gracia de estado, es para santificarme, para seguir creciendo en esa vocación concreta a la que Dios me ha llamado. No para quedarme estático, como diciendo, ya me ordené sacerdote, ya la hice, ahora vivo de las rentas. No, no. Tengo que seguir creciendo en esa vocación concreta a la que Dios me ha llamado. Todo esto serían errores de entender la gracia de Estado. Ahora vamos a decirlo de manera positiva, ¿no? La gracia de Estado nos ilumina para santificarnos, para ser lo que Dios quiere que seamos. Y lo primero que Dios quiere que seamos es fieles a su ley. Dios quiere que seamos fieles a sus mandamientos. Y en esa fidelidad, Dios me va a regalar la gracia de saber qué quiere de mí.
Y una vez que yo descubra lo que Dios quiera de mí, me voy a dar cuenta que también me regaló los dones, los carismas, para que yo cumpla eso que me pide. El señor obispo, el señor sacerdote como sacerdote, la ama de casa como ama de casa, el psicólogo como psicólogo, el maestro de la escuela como maestro de la escuela. Sin caer nunca en la tentación, esta que nos pasa todos los días. Si yo estuviera en otro lugar, si mi mujer fuera otra, si mi esposo fuera otro, si mis hijos fueran distintos, el sacerdote podría decir, si yo estuviera en esa otra parroquia, etcétera, etcétera. Esa tentación de pensar en que en otro lugar la haría mejor. No, porque es que Dios me ha puesto aquí, en este lugar específico, para que aquí me santifique, en este trabajo, en esta familia, en esta parroquia, en este grupo, con este grupo de niños de la catequesis. Ahí es donde Dios me ha puesto para que yo me santifique, para que yo cambie las situaciones de la vida, para que yo influya en la vida, en el actuar, en la fe de muchísimas personas. Es ahí, no pensando en otro lugar. Porque cada vez que me pongo a pensar, ¿y si aquello fuera? ¿Y si yo me cambiara? ¿Y si? Entonces vivo una vida completamente disipada, donde vivo soñando una cosa y deseando otra cosa y dejo de hacer lo que tengo que hacer. Y hay muchos que vivimos todavía pensando, no hemos hecho nada y vivimos pensando en cambiarnos porque en otro lugar voy a hacer más. Eso no funciona. Esto decía San Ignacio de Loyola, cuando se daba cuenta que estaba siendo tentado por el demonio. Y entonces San Ignacio decía, cuando estoy estudiando, siento muchas ganas de ir a la capilla a rezar. Cuando iba a rezar a la capilla, me venían muchas ganas de ponerme a estudiar. Y ahí se daba cuenta. Hay veces podemos estar en el salón de clase dando la catequesis a los niños y tener muchas ganas de ir al templo a rezar o a ir a llevar a los niños a la misa. Pues no, no, ese es momento de catequesis, es momento de clase, es momento de estudio, es momento de predicación. Ya llegará el momento de ir a la misa. Pero esa tentación siempre está ahí, de no hacer lo que tengo que hacer, en el lugar donde lo tengo que hacer y con quien lo tengo que hacer y estar pensando en otra cosa. La gracia de Estado es la conciencia de que nos santificamos abrazando, aceptando y ofreciendo eso que Dios ha puesto en mi camino, esa vocación concreta. Sabiendo que Dios me ha dado lo que necesito para realizarlo. Fíjense, queridos amigos, suelen por ahí haber apostolados ficticios, ministerios ficticios. ¿Qué quiere decir esto, no? Que a veces uno se entrega mucho a una cosa para escaparse de otra. Yo se los digo por ahí a las personas que viven de parroquia en parroquia, de grupo en grupo, buscando que los tengan ocupados haciendo cosas, porque son incapaces de comprometerse en un ministerio, comprometerse en una vocación concreta que Dios les ha dado. Y entonces tienen que estar buscando cosas y cosas y cosas y que los pongan de arriba para abajo, y ahí se ocultan y no descubren cuál es la vocación para la cual Dios los está llamando, porque están muy ocupados haciendo cosas.
Y lo malo es que muchos grupos y muchas organizaciones y asociaciones los usan, los ponen de arriba para abajo a hacer esto, hacer lo otro y después los despachan sin nada. Bueno, pero ese no es el carisma que Dios no te había dado. No, ese no era. Ese no era. Lo que pasa es que estabas muy ocupado y nunca tuviste ni un minuto de preguntarte si por ahí era o no, porque te pones a hacer cosas y te olvidas que lo que tenías que era descubrir ese alguien que vino a ti, ese alguien que te dio un carisma en específico para que lo desarrolles en el lugar donde Él te puso. Como no has tenido un minuto para descubrirlo, entonces necesitas que te tengan de arriba para abajo. La gracia de estado me ayuda a esto. Cuando Dios nos da una vocación, Dios no se limita solamente a decirnos, ve por ahí, sino que Él nos acompaña en ese proceso de descubrimiento y de vivencia responsable de la voluntad de Dios, no hacer cositas, sino a entregarme profundamente en la vivencia responsable de la voluntad de Dios, en la conciencia de la gracia de estado. Yo sé que no voy a estar solo. Dios me prepara para eso. Y yo pongo todos los elementos de mi vida al servicio de esa vocación, en el matrimonio, en el sacerdocio, en la vida religiosa, en la vida laical. Yo sé que soy débil y que mis posibilidades son limitadas, pero Dios me acompañará porque he descubierto aquello para lo cual Él me ha llamado a la existencia. Y en un momento me siento fuerte por haber descubierto ese llamado y al mismo tiempo descubro la indignidad que tengo para tal responsabilidad que me ha dado, por ejemplo, como ser un papá, como ser una mamá, como ser un maestro, como ser un jefe en una empresa. Le damos gracias a Dios por habernos llamado a semejante responsabilidad, pero al mismo tiempo entendemos nuestra indignidad ante tal regalo. Y entonces podríamos decir, haz las cosas como si solo dependieran de ti y espera y confía como si solo dependieran de Dios. Haz las cosas como si solo dependieran de ti y espera y confía como si solo dependieran de Dios. Esto es confiar en la gracia de estado. Algunas personas queremos tener todo atado y seguro para dar un paso hacia el frente. Pero eso es una falta de confianza en Dios. En tu nombre, Señor, echaré las redes. Pero al mismo tiempo, confío en que esas redes dependen de Dios. ¿Cuántas personas por ahí responsablemente dicen que no tienen hijos, por ejemplo, porque ellos quieren ser muy responsables? ¿Eh? Eso no es contar con la gracia de estado. Dios te dará la gracia de estado para criar tus hijos, en la medida en que tú también pongas tu naturaleza, es decir, tu inteligencia y tu voluntad, a formarte bien para poder ser un buen padre, para poder ser una buena madre. Pero la respuesta no es decir, nosotros no vamos a tener hijos, no sea que se echen a perder. No, 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 no. Dios te dará la gracia para que los críes bien.
El Señor por eso nos está diciendo constantemente, no tengas miedo, yo estaré contigo. Yo te daré la gracia de estado todo momento para que eso que te he encomendado lo lleves a buen término. Yo te enseñaré a ser padre, yo te enseñaré a ser madre, yo te enseñaré a ser un pastor de almas, querido sacerdote. Yo estaré contigo en tu trabajo de la construcción, yo estaré contigo en el consultorio, querido médico, yo estaré contigo siempre. Esto, queridos amigos, se lo tenemos que creer a Dios. Y Él me dará en todo momento su gracia de estado para que yo lo realice bien.